él hizo durante mucho tiempo un camino para mostrar que no era simplemente un caudillo del conurbano, sino que era un estadista. Y en el 2002 casi lo consigue. Y ahora ha vuelto a ser no solo un caudillo del conurbano, sino un caudillo del conurbano que se opone a la política de derechos humanos, que quiere un país donde pueda estar libre Videla. Todo esto me parece que tampoco se puede explicar por el odio que lo lleva a Duhalde a hacer cualquier cosa con tal de ser el más decidido opositor al kirchnerismo. Si bien probablemente, como decía Eduardo, acá hay un factor psicológico que no debe desdeñarse. Me parece que también tiene que ver que contra sus previsiones, la política del gobierno fue capaz de convocar de algún modo a la gran mayoría de los votantes peronistas. Y lo hizo no porque sean simplemente porque los intendentes del conurbano dejaron el dualdismo para pasarse al kirchnerismo, cosa que para no ser ingenuo obviamente tenemos que señalar y no es un tema secundario, pero también porque el conjunto de la política del gobierno terminó siendo una política que a los ojos de la mayoría de los votantes tiene que ver, que no es ajena, digamos así, a la tradición del gobierno. Ahora, Eduardo decía, bueno, hay condiciones excepcionales que explican este tema. Es cierto, la más notable, tal vez de las condiciones excepcionales, es esta situación de la economía internacional en relación con la Argentina, el alza notable de los precios de nuestros productos de exportación. Ahora, yo creo que haría dos salvedades para que no pudiera entenderse que el gobierno lo único que hizo fue poner una especie de piloto automático para seguir en función de esta bonanza de las condiciones internacionales. En primer lugar, porque nosotros tuvimos experiencias en la Argentina no tan lejanas de gobiernos que era tal su adhesión a esta sabiduría convencional económica neoliberal que aplicaron políticas recesivas hasta en los momentos en que era indispensable, en que el manual, digamos así, implicaba o señalaba la necesidad de políticas reactivas. Recordemos que cuando en 1999, fines del 99, sube de la rúa, el país estaba ligeramente saliendo de la recesión. Y en ese momento hubo un gobierno que bajó los salarios y las jubilaciones y aumentó los impuestos, ¿no? Entonces, y eso seguramente fue porque pesó más la necesidad de aliarse con o de seguir las indicaciones de los organismos internacionales de crédito que cualquier análisis más o menos racional de los efectos que podía tener esa política económica. Pero en segundo lugar, hay un episodio que me parece que es muy interesante para recordar, y es la salida de Labaña del Ministerio de Economía. Claro, como Labaña después fue candidato a presidente, por un hombre muy ambicioso, no sé si tanto como Kirchner, pero probablemente suele explicarse en función de este choque de personalidades, pero me parece que hay otro dato más interesante. La discusión que se planteó entre ellos tenía que ver con la posibilidad o la necesidad, planteaba Labaña en algún momento, de disminuir el ritmo de los ajustes salariales para, como elemento de control de la inflación. Incluso hubo en los medios en ese momento una discusión fundamental acerca de si los salarios eran causa de la inflación o no eran causa de la inflación. Y en ese momento Kirchner llevó a la renuncia de Labaña planteando la necesidad de que los salarios no se retrasaran respecto al aumento de los precios. Esto me parece que fue una decisión también audaz desde el punto de vista económico y que muestra que se hizo algo más, insisto, que seguir acompañando el proceso en función de la bonanza externa. Por otro lado, esto también permite hacer una reflexión acerca del futuro. Otro
tomando otro de los puntos que planteaba Eduardo, porque señalaba la presidenta, dice que hemos superado las antinomias, que hoy tenemos libros, tenemos alpargatas, tenemos netbook, ¿no? ¿Qué pasará el día que no podamos tener todo eso? Bueno, yo escuché ese discurso de la presidenta, estaba ahí, y la verdad que no hice esa lectura de que estaba hablando de la abundancia, ¿no? Porque me parece que el tema de libros y alpargatas tiene que ver con algo más que con la abundancia, tiene que ver con lo que podía ser la tradicional oposición entre ciertos sectores populares y los intelectuales y los sectores medios. Entonces me parece que estaba diciendo otra cosa, ¿no? Estaba diciendo, nosotros podemos hoy convocar no solo a los trabajadores, es decir, a los usuarios de la alpargata, que ya no usan más alpargatas, pero tomando la referencia histórica, y también a los intelectuales. Por eso hacemos Tecnópolis, por eso hacemos una muestra, esto no lo dijo la presidenta, pero yo aprovecho para pasar el aviso, como la que hicimos con la Biblioteca Nacional en estos días, ¿no? Porque en este momento el peronismo kirchnerista, que no quiero entrar en esta discusión ahora, por eso utilizo esta expresión que planteó Eduardo, puede hoy plantearse, piensa la presidenta, representar a los trabajadores y al mismo tiempo tener una audiencia importante y un concurso interesante de los sectores medios. Y eso es lo que quiere señalar, me parece. Pero de cualquier manera, es cierto que las políticas sociales que se están llevando adelante han requerido una expansión importante del gasto público, y a mí me parece que es razonable pensar que en algún momento puede haber dificultades por ese camino. En primer lugar, porque las economías en el mundo, salvo que esto ya haya cambiado para siempre, que algunas cosas estructurales de la economía internacional parecen haber cambiado, pero no creo que tanto, no crecen siempre. En algún momento se plantea un periodo de ajuste, de menor nivel de actividad económica, etc. Pero a mí me parece que esto es interesante no negarlo, no solo porque me parece casi evidente que esto puede llegar a ocurrir, o que no ocurra lo más lejos posible y con los efectos menos significativos, pero puede ocurrir, sino porque me parece que nos permite señalar dos cuestiones que sí creo importantes. La primera es que hay una lectura que está predominando en algunos medios, que bueno, el populismo kirchnerista va a encontrar un límite, y cuando encuentre un límite va a recuperar la agenda neoliberal. No se dice en estos términos, pero lo digo yo para que se entienda lo que estoy pensando. A mí me parece que esto es una falacia, ¿no? Primero, el populismo, en términos kirchnerista, demostró tener más posibilidades de expansión, de desarrollo de las que se planteaba. Pero segundo, en el momento que haya que plantearse una política que tenga más en cuenta, bueno, el control del gasto público de algún modo, ¿por qué eso implica desandar absolutamente el camino? A mí me parece que hay una experiencia que yo espero que no vayamos a caer en una situación así, pero hay una experiencia histórica del peronismo que hay que tomar en cuenta. En 1952, Perón hizo un cambio en su política económica. Un cambio que en muchos aspectos fue más un intento de buscar cierto consenso internacional, incluso con sectores de empresarios internos, que los efectos reales que tuvo, porque por ejemplo la ley de inversiones extranjeras, bueno, como es sabido, no tuvo efecto, no vinieron muchas inversiones, porque lo que para el peronismo era una gran concesión para las grandes empresas transnacionales en comparación con lo que ocurría en otros países latinoamericanos, ese margen, si no me equivoco, creo que era el 10% de posibilidad de remitir sus utilidades, era un estímulo insuficiente, pero de cualquier manera fue interesante como cambio que el peronismo planteara esa política, como fue interesante, no interesante porque me parezca bueno, digo desde el punto de vista del análisis intelectual, que debe ser tomado en cuenta, el intento de contrato petrolero con la California Argentina, que nunca se terminó de saber si Perón quería que se aprobara o no se aprobara, porque lo mandaba al Congreso y lo dejaba.
Pero de cualquier manera, todos esos gestos, e incluso algún otro, como aquella famosa intervención de Helva, recién dirigente de la CGE, que pedía que los trabajadores en las fábricas y los sindicatos no tuvieran una actitud tan de control y que permitieran de alguna manera un incremento de los ritmos de productividad. Bueno, todo eso llevó a que una lectura de izquierda dijera que el peronismo había modificado fundamentalmente su política y que esa política ahora era una política tendiente a conciliar con el capital extranjero y con los grandes sectores burgueses. Bueno, eso no explicaría por qué fue derrotado Perón en el año 55, pero además cuando uno analiza, por ejemplo, toman el texto de Eduardo Basualdo sobre la historia económica argentina, ven que a fines de 1954 el salario había recuperado el nivel más alto de la serie desde el año 46. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque me parece que fue evidente que lo que hizo Perón no fue, como tampoco había sido tan ortodoxo en ningún sentido en su política popular en un primer momento, tampoco fue desandar totalmente el camino para hacer una cosa distinta, sino que hizo una serie de ajustes que, mal o bien, él creyó que podían facilitar en ese momento la política económica frente a la crisis, y creo que está muy claro además que Perón cae por factores eminentemente políticos, como puede ser el conflicto con la Iglesia, pero esto sería otra discusión. Entonces, cuando uno se pregunta, me parece, lo que se preguntaba Eduardo, pero la gente la va a seguir queriendo a Cristina cuando ya los salarios a lo mejor aumenten un poquito menos. No digo que esto vaya a ocurrir, me pongo en la peor de las posibilidades. Yo creo que él mismo lo explicó con este pequeño estudio que la consultora hizo acerca de la compra de dólares. La gente compra dólares porque no es tonta ni en algunos y ven que puede ser que el dólar aumente, pero al mismo tiempo piensan que la que mejor gobierna en este momento es Cristina Kirchner. Y como no ven una relación directa entre que aumente el dólar y las políticas de Cristina Kirchner, eso, sino que lo atribuyen en buena medida también a un contexto internacional, entonces yo digo, a mí me parece que este gobierno mostró capacidad de gestión y capacidad también o decisión para gestionar la economía en un marco de autonomía. Y me parece que eso valora la población. Y esto podría ser un poco teórico lo que estoy diciendo, ¿no? Pensar que la gran masa del pueblo piensa de esta manera, con estas categorías. Pero no, porque cuando la gente ve por televisión lo que pasa en el resto del mundo, sobre todo en los países europeos, dice, bueno, estos tipos están aplicando las mismas políticas que acá dijimos que no había que aplicar y a nosotros nos está yendo mucho mejor. Entonces me parece que los problemas que yo veo en el horizonte del kirchnerismo, que obviamente veo más de uno, no pasan fundamentalmente por la posibilidad de que haya algún pequeño cambio en el grupo económico. Porque creo que no hay alternativa hoy que pueda ponerse a la izquierda, por comodidad digo esto, del gobierno y decir, no, si el gobierno reduce el ritmo de crecimiento de la economía con estas políticas, nosotros podríamos garantizar todo esto, que me parece que hoy no existe. A tal punto no existe que Wiener, que es el único candidato que sale de algún modo fortalecido, en su rol de segundo, pero fortalecido de esta elección, plantea una política económica mucho más contractiva, si se quiere, ¿no? Tomando en cuenta mucho más la necesidad de reducir la inflación, de controlar la inflación, que la actual. Bueno, yo creo que efectivamente, como decía Eduardo, y como verán me he copiado todo la intervención de él, pero con alguna picardía que no estaba en su exposición, efectivamente el futuro plantea
como horizonte más probable, ¿no? Esto uno no lo diría en otro tipo de reunión que no fuera una reunión académica, pero acá me parece elemental decirlo, como más probable el conflicto al interior del peronismo. Entre otras cosas porque si no, ¿con quién va a ser el conflicto? Es decir, hay algunos actores políticos en la Argentina que yo no me animo a decir que hayan desaparecido, pero creo que va a pasar mucho tiempo hasta que vuelvan a tener un peso significativo. Y en segundo lugar, porque creo que hay que reconocer que este movimiento, este conglomerado de fuerzas que sostiene a la presidenta, en algunos aspectos también tiene pie de barro, ¿no? Entonces, si alguien acá dice que no se puede confiar 100% en la adhesión de algunos de los gobernadores, yo no diría que no. Y no solo porque todos tienen interés en ser presidentes, porque eso debe ser humano cuando uno llega a ser gobernador pensar que tiene que ser presidente, no me parece tan grave. Creo que hay en algunos casos, no digo que en todos ni mucho menos, pero creo que en algunos casos hay diferencias de concepción bastante importantes, lo cual hace que no tengamos que mirar desaprensivamente el futuro, ¿no? Porque lo que está en juego en este proceso, y me parece que Cristina Kirchner lo entiende por el énfasis que pone en algunos aspectos de su discurso, es la posibilidad de consolidar, profundizar y continuar este proceso. ¿Cómo se puede hacer esto más allá de los próximos 4 años? Bueno, yo no voy a hablar del tema de la reelección presidencial porque, para ser honesto, no sé realmente en qué medida está o no verdaderamente incorporada en la agenda presidencial, ¿no? Pero quiero hablar de otra cuestión que me parece más importante, que es qué rol juegan los liderazgos fuertes, llamémosle así, en la política argentina. Y digo liderazgos fuertes y no carismáticos, no solo por no discutir con Eduardo, es especialista en Weber, sino porque la verdad que me parece difícil considerar liderazgos carismáticos algunos que ponen un acento tan claro en el aspecto programático. En realidad, este gobierno ganó las elecciones fundamentalmente por sus políticas, y por políticas que implican un rumbo, a mi juicio, bien definido en el espacio político ideológico. Pero de cualquier manera, si uno ve lo que podríamos llamar los grandes momentos de la política argentina contemporánea, título rimbombante, prometedor, me salió, es, creo, precisamente el momento de los liderazgos fuertes. Uno puede pensar, ¿cuáles son los grandes momentos de la política argentina contemporánea? Bueno, yo lo asocio con dos cuestiones. En primer lugar, con las transformaciones sociales. Y en segundo lugar, con la convocatoria política a la participación popular, es decir, con la apertura a la participación popular. Entonces, creo que fue un gran momento de la política argentina el primer peronismo, creo que fue otro gran momento de la política argentina el año 73, con todas las implicancias que eso después tuvo. Creo que fue un gran momento de la política argentina el gobierno de Raúl Alfonsín en los primeros años. Y creo que es un gran momento de la política argentina del kirchnerismo. Y son momentos en que hay liderazgos muy fuertes. En el caso de Alfonsín no era un partido dominante, porque era obvio que el radicalismo, bueno, como dijo Eduardo, hacía muchos años que no ganaba una elección, y de alguna manera ganó como consecuencia de la tremenda crisis del peronismo en los 70, pero de cualquier manera fue un momento en que hubo un presidente que los primeros años de gobierno tuvo una escucha muy fuerte en la sociedad y tuvo políticas muy definidas. Y si uno piensa en los momentos en que no hubo liderazgos fuertes, aparece, bueno, a mí me vuelve la imagen del presidente de la Rúa, por ejemplo. Entonces, yo digo, o mejor dicho, no digo yo, pero podrían decirme, bueno, entonces, ¿por qué hay liderazgos fuertes? Vamos a renunciar
a un proceso de mayor institucionalización de la vida política argentina? No, yo pienso que no. Pero creo que si contraponemos liderazgos fuertes versus institucionalidad, realmente marchamos por un camino que me parece muy difícil encontrar una salida, porque creo que esa institucionalidad aparece demasiado teñida de la preservación del status quo y demasiado ajena a cualquier posibilidad de convocatoria popular. Y esto no es simplemente una discusión abstracta o general que me parece que valdría la pena hacerla. Esto tiene que ver con el futuro inmediato. ¿Qué tiene que hacer hoy Cristina Kirchner? Bueno, acá se planteó una discusión y ella planteó varias veces en la política argentina. El gobierno gana las elecciones con un fuerte apoyo popular, gana con una política. Entonces, después, cierto sector dice, bueno, ahora que llegamos, como he dicho que llegaron ustedes, ahora tienen que hacer las cosas bien, no pueden seguir haciéndolas como antes. Entonces no sigan peleándose con los medios, porque eso no sirve para nada, lo cual a lo mejor quiere decir no sigan adelante con la ley de medios, lo cual me preocuparía mucho más, porque se peleen unos con los medios, ¿no? Entonces, a mí me parece que en última instancia lo que terminamos discutiendo muchas veces es en esta tensión entre, no quiero decir republicanismo, porque hay muchas versiones del republicanismo, pero para tomar algo más fácil, en esta tensión entre liberalismo y democracia, nosotros a veces tememos correr los riesgos del que implica todo proceso de democratización más profunda de la sociedad. A mí me parece, y perdonen el tono que parece, por más citas que uno trate de hacer, está demasiado evidente mi simpatía por este proceso político hoy, ¿no? Lo cual puede resultar hasta incómodo en un lugar como este, pero más incómodo sería mentirles a ustedes. A mí me parece que estamos hoy en esa discusión en la Argentina. Y esto no implica cuestionar montones de cosas que están ocurriendo, que pueden haber ocurrido, que pueden ser mejoradas, que deben ser corregidas, sino me parece entender qué es lo fundamental que se está viviendo. El 54% de los votos que saca un gobierno que llevó adelante medidas y políticas tan profundas en los últimos años no es un riesgo para la democracia, es una posibilidad de transformación muy significativa. Y a mí me parece, insisto, que este es el debate, porque muchas veces cuando se le pide al gobierno, bueno, en este proceso que se inicia ahora, tengamos la madurez suficiente, terminemos con los enfrentamientos. Lo que se está diciendo es también nosotros, esto realmente no lo dicen los que votaron por el gobierno, sino seguramente nosotros no queremos que este proceso siga avanzando. Entonces, a mí me parece que desde ese punto de vista hay que hacer la lectura del actual proceso. Por supuesto que sería tonto negar que nunca el bien está todo de un lado y entonces no se trata de defender ninguna política en su conjunto, pero me parece, insisto, que si se puede leer de algún modo el resultado electoral, el triunfo por un lado y las razones de la defección de otros dirigentes políticos que tenían un consenso relativamente importante hasta hace poco, me parece que es porque unos entendieron mejor que otros la coyuntura política que se vive y porque esa coyuntura política tiene, yo ni siquiera diría, no hablaría en términos de certeza, pero diría, alienta una posibilidad de transformación que me parece que vale la pena ser valorada. Y con esto termino. Bueno, yo creo que podemos decir que calentar el debate no quiere decir necesariamente una conflictividad, un espectáculo, digamos, de confrontación, pero creo que efectivamente hemos asistido a exposiciones muy argumentadas,
que nos permiten iniciar, digamos, nuestras actividades con muchas ideas y con muchas interpretaciones valiosas. Yo no sé cuál es la situación, porque hemos empezado con retraso de los panelistas, si hay tiempo para alguna intercambio con la sala. Sí, algunos serían deseables. Yo tengo un poco de tiempo. Bueno, entonces nos vamos a dar algunos minutos y quien quiera hacer preguntas o comentarios breves, pongamos de acuerdo con esta regla de comentarios breves o preguntas sintéticas, que se manifiesten. Hay Aldo Panfichi, de la Pontificia Universidad Católica de Lima. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta muy puntual, ¿no? He estado escuchando, digamos, con bastante interés las presentaciones, y sobre la primera presentación nos hablaban de la excepcionalidad argentina, ¿no? Pero mirando la política de los Andes, digamos, vemos también continuidades, incluso algunas de las continuidades han sido señaladas que podrían matizar esta idea de la excepcionalidad. Por ejemplo, la permanencia del peronismo como fuerza política de larga duración en la política argentina. Tú mismo lo has señalado, ¿verdad? Segundo, la capacidad del endoso, digamos, porque murió Néstor Kirchner, pero heredó de alguna manera, según tu argumentación, mucho de este endoce político, y también con Perón, disculpe la ignorancia y el atrevimiento, pero también, o sea, digamos, han habido, no sé si endoce, pero herencia. Cuando nosotros miramos la política latinoamericana desde los Andes, no hay endoce. O sea, nosotros nos tenemos endoce, nadie endosa nada. No, Alan García ha terminado el gobierno supuestamente con el mayor éxito y ha tenido 4 representantes de 120. Entonces, yo quería un poco, no sé, una reflexión sobre, no sé una reflexión, pero me llamaba la atención esta idea de la excepcionalidad con estos 2 puntos, que podría ser otro, pero ahí lo dejo. Vamos a hacer una ronda de preguntas y acá Eduardo Piazza propone estar con nosotros mañana y pasado. el fondo. Un comentario. No, ¿querés un comentario? ¿Puede ser? Después. No, yo cortito, pero no se escucha, así que ahí se escucha. Bueno, brevemente, me interesaría ver la opinión de los expositores respecto al escenario más próximo, fundamentalmente. Si tomamos en cuenta el 2009, sería difícil pensar que la gran adhesión que tuvo el gobierno tiene que ver justamente con profundizar los aspectos distributivos del modelo. Tengo que pensar, con eso obliga, de que hay muchas expectativas cruzadas en ese 54%, y muchas pueden más tener que ver con el consumo o con cuestiones propias